Oficios del señor Secretario General de la Corporación, por medio de los cuales comunica que se tomó conocimiento de las notas enviadas por los diputados señores Francisco Guiguren y Alejandro Santana, mediante los cuales informan que han decidido retirar sus firmas al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas en que se desempeñan, del cual son autores. Oficio del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a través del cual remite informe elaborado por dicha cartera, y los Ministerios del Desarrollo Social y Familia y de Hacienda, que da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º transitorio de la Ley número 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. Oficio del señor Álvaro Rojas, rector de la Universidad de Talca, mediante el cual acusa recibo de oficio de la comisión, donde se le solicita remitir información conforme a la presentación oral efectuada por el señor Carlos Villalobos, ex académico de esa casa de estudios. Al respecto, manifiesta que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52 de la Constitución Política de la República, referido a las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados vinculados a actos de gobierno, lo que no incluye a las universidades estatales, ha resuelto igualmente dar respuesta a dicho oficio, cuya respuesta no podrá ser enviada antes del día 2 de julio del año en curso. Nota de la CONAPYME, a través de la cual solicitan ser recibidos nuevamente para exponer aspectos técnicos que quedaron de analizarse en una segunda citación en relación al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas en que se desempeñan. Y nota del señor Jorge Germán, a través de la cual solicita ser recibido en audiencia para poder ser escuchado y proponer mejoras al proyecto de ley señalado en el punto anterior. Nota del señor Pablo Centeno, mediante la cual agradece y excusa su participación para la sesión del día de hoy, debido a que la misma hora debe comparecer a una audiencia judicial. Asimismo, informa que ya no es parte de la Fundación Fiel. Y por último, señor presidente, un reemplazo del diputado señor Labra será reemplazado por el diputado señor Moraga. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Germán. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta? No, por acá, presidente. ¿Aprobada la cuenta en varios? Nada por acá, presidente. Nada, entonces pasamos a la orden del día que recibir en audiencia, ¿no es cierto? Tenemos de los 6 invitados, uno se excusó, tenemos 5 y, ¿no es cierto?, para que nos entreguen su opinión respecto al proyecto de plataformas. Están ingresando, presidente. Ahí todo. Se ingresaron todos ya, ¿no? Faltan 2. Solamente Fernando Gallardo. Bien, bueno, le damos a los que veo, ¿Sí? a los que veo ya conectados, le damos la bienvenida a la Comisión de Trabajo. Hoy día teníamos 6 invitados, se excusó uno, tenemos 5, pero igual quiero hacerle ver, digamos, que tenemos 2 horas, estamos en sesión paralela en la sala, entonces la verdad que tenemos, o les pido mejor comprensión en cuanto a los minutos, le vamos a entregar entre 10 y 15 minutos a cada uno para que nos puedan dar su opinión respecto al proyecto. Este ya ustedes saben, ¿no es cierto?, segundo proyecto que vemos en esta comisión, porque ya se despachó uno de este y este que estamos viendo ahora es el que viene del Senado. Entonces le pido comprensión en cuanto al tiempo, ¿no? Porque igual tiene urgencia este proyecto y tenemos muchas solicitudes de audiencia y queremos ir avanzando rápido. Así que, sin más, y dándole la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes, vamos a partir por el primero que veo en pantalla, don Javier Aránguiz, para que se presente para efectos del acta y nos entregue su opinión respecto al proyecto. Vamos a hablar todos los invitados primero y al final las preguntas, ¿ya? Para que hacer más efectivo el tiempo también. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias por la invitación y por su intermedio le agradezco a usted y también a los diputados y diputadas por la oportunidad de presentar nuestra visión frente a la comisión respecto a esta materia. Mi nombre es Javier Aránguiz, yo soy gerente general de Pedidos Ya Chile. Voy a compartir pantalla. Sí, por lo tanto, ahí les pido si me pueden entregar autorización para compartir. ¿Tiene habilitado, don Javier, para compartir pantalla? Está habilitado ahí.
Cuando trato de compartir, me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla de los participantes. Ahora sí, don Javier. Ahora sí, muchas gracias. ¿Están viendo la presentación? Perfecto, se ve bien. Se ve. Se ve bien y Buenísimo. se escucha bien. Buenísimo, perfecto. Voy adelante. Primero, rápidamente, espero presentarles 4 puntos. Brevemente, quiénes somos, cuál es la situación actual que nosotros identificamos, cómo nosotros definimos un modelo híbrido y, finalmente, algunos comentarios respecto a la futura regulación que se está discutiendo hoy día en el Congreso. Bueno, primero, me gustaría partir con comentarles algo sobre Pedidos Ya. Nosotros somos parte de una compañía alemana que tiene operaciones en más de 40 países. Esta compañía se llama Delivery Hero, es una compañía que transa la bolsa alemana y donde nosotros en todos los países donde operamos respetamos la legislación vigente de cada uno de los mercados. Y estamos sujetos a diversas geografías, tanto en Asia como Europa como en Latinoamérica. Por lo tanto, hemos podido adaptarnos a las distintas legislaciones vigentes. En Chile, nosotros como Pedidos Ya somos una empresa que está constituida legalmente en el país, donde nosotros pagamos todos los impuestos correspondientes de las distintas actividades que realizamos. Nosotros como compañía tenemos la visión y la misión de crear y potenciar el ecosistema, compuesto por, como dice acá está la presentación, de repartidores, clientes y también de restaurantes y locales comerciales en general. ¿Y cómo nos relacionamos con ellos? ¿Y cómo potenciamos que este ecosistema prospere actualmente? Nosotros con los repartidores tenemos una relación de prestadores de servicios independientes. Y ellos emiten boletas de honorarios por todos los servicios prestados, ¿ya? Por lo tanto, ellos tienen un empleo, digamos, una forma formal de relación con nosotros. Por otro lado, los clientes, ellos pagan sus productos a través de la app y también pagan un delivery, el costo de un delivery, el cual también está sujeto a IVA y nosotros pagamos el IVA por esos deliveries que se realizan. Y finalmente el restaurante nos paga a nosotros una comisión por este servicio de intermediación, donde nosotros también pagamos IVA por esa comisión. En ese sentido, quiero ser súper claro que nosotros emitimos documentación tributaria por todas las transacciones que efectuamos con estas partes del ecosistema. ¿Okay? Ahora, yendo más al grano, ¿cuál es el detalle de la situación actual? ¿Cómo nos vemos nosotros? Por un lado, nosotros como Pedidos Ya creemos que es muy relevante contar con una legislación moderna que incorpore y escuche la visión de todo el ecosistema, en particular también la de los repartidores. Y es por esto que quería comentar con la comisión, señor presidente, existió un estudio de la Mutual muy reciente, de la Mutual de Seguridad, de junio de este año, el cual encuestó a muchos repartidores chilenos, y los cuales dicen en su conjunto que el 89% de ellos le gusta la flexibilidad y el 73% de ellos quiere ser su propio jefe. Nosotros creemos también que es por esto que el ecosistema ha podido crecer de la forma en que ha crecido, es porque existe, tanto por el lado de los repartidores como por el lado de la aplicación y los clientes, una forma de operar que está siendo aceptada positivamente por todas las partes. Pero también en este estudio, señor presidente, queremos recoger algo que es distinto a la forma de operar actual. Un 20% de los repartidores preferiría tener un contrato de trabajo, ¿ya? Y por eso que es importante escucharlos en su conjunto. Efectivamente existen grupos, y existe un grupo que está acá declarado en este estudio, que quiere contar con un contrato de trabajo, ¿ya? Pero la gran mayoría, más del 80%, quiere, por otro lado, tener flexibilidad y ser su propio dueño, su propio jefe.
Paralelamente, una característica muy relevante de la industria y que en gran medida potencia la competencia entre los actores, tiene que ver con la capacidad de los repartidores de no prestar servicios de forma exclusiva a una aplicación. Y en esta encuesta el 50% declara que presta servicios en más de una aplicación. En unos lo hacen en 2, en 3, hasta en 4 aplicaciones algunos lo realizan. Y eso busca potencia la flexibilidad de ser dueños de su propio destino y ser su propio jefe, y también potencia la competencia. A su vez, existe otro estudio de la OIT, también es de la misma fecha, donde el 83% de los repartidores afirma que están de acuerdo con ser clasificados como un empleo en cuenta propia, lo cual es consistente, digamos, con el estudio de la Mutual. Y la gran mayoría, de hecho, de ellos reconoce que es necesario regular esta actividad de una forma moderna, distinta a lo tradicional. Y actualmente, y en parte por eso hoy día nosotros estamos acá discutiendo, no existe una regulación específica ni tampoco jurisprudencia clara respecto a cómo es la relación o cómo debería ser la relación entre un repartidor y las empresas de delivery. Hoy día no contamos con una regulación y existen juicios y jurisprudencia que no es concluyente ni respecto ni a un caso ni al otro, ¿ya? Y por lo tanto creemos que es importante para que la industria prospere y siga prosperando como lo ha hecho hasta ahora, que exista una regulación moderna que contemple las distintas visiones. Finalmente, dentro del contexto actual, creemos que es relevante contarles cómo opera Pedidos Ya y cómo la operación de Pedidos Ya hoy día se acerca en gran medida a lo propuesto por la ley, por el proyecto de ley 13.496-13. Y esto en gran medida se debe a la ley de honorarios vigente en Chile, que es la ley 21.133, que es una ley muy moderna que permite a los trabajadores independientes tener acceso a seguridad social, equiparando la cancha para repartidores sin perder su independencia, ¿ya? Y en este caso, Pedidos Ya opera de esta forma, como les comenté anteriormente. Los repartidores de Pedidos Ya emiten una boleta de honorario por cada uno de los repartos. Y esto permite muchas cosas, ¿ya? Entre ellas, la más importante, les permite acceder a seguridad social. Y eso es lo moderno de esta ley, que es una ley que Chile no contaba hace un par de años y ya está en plena vigencia, y además va aumentando a medida que pasa el tiempo cómo se accede a estos beneficios de seguro de invalidez, seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales, FONASA, pensiones, y creemos que eso en parte es muy relevante que la industria opere de esta manera, ¿ya? Además, no solamente eso, esto hace que sea una forma formal, es una relación formal que permite a los repartidores acceder a créditos de consumo, a créditos, acceder a demostrar ingreso y por lo tanto poder arrendar una vivienda. Creo que es una forma de operar que permite y dignifica el trabajo de los prestadores de servicio. Por otro lado, existe en la industria un ingreso en Pedidos Ya que es un ingreso de calidad. Y digo que es de calidad porque hoy día el ingreso promedio de un repartidor es de cerca de 4.000 pesos por hora, ¿ya? Y si un repartidor decidiese estar operando 45 horas a la semana, tendría un ingreso aproximado de 800.000 pesos, que es muy superior al ingreso mínimo legal actualmente. Por otro lado, los repartidores cuentan con flexibilidad, ellos escogen los horarios con anticipación, los horarios en los cuales quieren conectarse, teniendo total libertad de conectarse o no, a pesar de haber decidido conectarse con anticipación. Tienen total libertad de hacerlo. Finalmente, nosotros como Pedidos Ya también tenemos un seguro de accidentes personales en el caso de que exista algún accidente en
realizando su servicio. Ellos también tienen acceso al seguro de invalidez y sobrevivencia y seguro de accidentes. Por lo tanto, estamos promoviendo con la mutual de seguridad que ellos puedan adherirse a la mutual y tener el acceso a todas las prestaciones de la mutual de seguridad, como prestadores de servicio independientes. Finalmente, en respecto a la seguridad, ellos conocen la dirección, existe un canal de denuncia hacia dónde se dirigen, y hay zonas rojas que se van desactivando en función de la información que tenemos para poder robustecer la seguridad de los repartidores. Y también, en el caso del COVID, los repartidores cuentan con un aporte económico, en el caso que que contraigan COVID, para no perder los ingresos producto de las cuarentenas que tienen que efectuar obligatorias. ¿Okay? ¿Cuál es el modelo que nosotros proponemos? Nosotros proponemos un modelo híbrido, porque creemos que Chile puede tener un modelo de repartidores independientes y ser un ejemplo para Latinoamérica y también para el mundo. Nuestra legislación de horarios creo que nos permite avanzar rápidamente en eso, de fácil de implementación. Nosotros, como acabo de comentarles, ya lo estamos implementando. Y nosotros como PYA apoyamos este modelo híbrido donde los repartidores, y esto es fundamental, tengan la plena libertad y absoluta flexibilidad para decidir qué tipo de relación desean tener con las plataformas de servicios. Y los independientes cuenten con acceso a seguridad social. Este modelo creemos que tiene 4 ejes. Uno es que se tiene que seguir manteniendo la flexibilidad, ¿ya? Para que sea la elección del repartidor si quiere ser un trabajador dependiente o independiente. Por otro lado, es que en cualquiera de los casos siempre tengan acceso a seguridad social. Por otro lado, que este modelo híbrido y esta legislación entregue certeza en la relación jurídica para ambas partes, donde al momento de establecerse un contrato, ya sea dependiente o independiente, esa sea la forma de relación hacia el futuro por parte de las partes. Y finalmente, que siempre exista la posibilidad de que existan incentivos variables que promuevan la conexión y que esto no por esa razón sean derechos adquiridos para los repartidores independientes, por ejemplo. Y esto es un modelo que ya existe, hoy día es una realidad en Austria, donde existen independientes y también dependientes, y donde existe la flexibilidad de optar por cada uno de estos modelos, y donde el 90% opta por ser independiente. Por eso creemos que es tan importante mantener esta flexibilidad. Los repartidores en Chile, en los diversos estudios, promueven que exista esta libertad y esta flexibilidad y de ser sus propios jefes. Un caso práctico como el de Austria, donde se está ejecutando, también está ocurriendo lo mismo. Y en este caso, creemos los prestadores de servicio independientes tienen acceso a seguridad social, tienen también unas ganancias por hora garantizadas base, como lo promueve el proyecto de ley del Senado, y en este caso no existe exclusividad de los servicios. En el caso de los contratados, creo importante destacar que obviamente tienen acceso a seguridad social, como cualquier trabajador contratado, y se exige exclusividad para prestar los servicios. Sobre la futura regulación, esto creo que está todo el mundo en conocimiento. Existen 2 proyectos de ley. El proyecto de ley Mi Jefe es una app y el proyecto de ley del Senado. Ambos tienen diferencias. Nosotros creemos, en cualquier caso, que es muy relevante, y quiero hacer hincapié, es que se logre una regulación para poder dar seguridad jurídica a tanto empresas de delivery como a los repartidores, y creemos que eso también se puede construir una legitimidad social en cómo esta industria opera. ¿Y cuáles son algunas inquietudes legislativas que nosotros tenemos que en parte
se originan por la propia operación que tenemos, y creo que es importante destacar para que se considere incorporar de alguna manera elementos que regulen este tipo de situaciones. Por un lado está el derecho a la desconexión. Nosotros creemos que para cada una de las aplicaciones es posible, obviamente, regular cuántas horas se conectan en cada una de nuestras aplicaciones, pero es muy difícil regular cuántas horas se están conectando en todo el sistema. Por lo tanto, creemos que es importante que cada aplicación se pueda hacer cargo de cuántas horas se conecta, pero no, de alguna manera, vemos que es muy difícil que podamos, entre las distintas aplicaciones, entender cuántas horas se está conectando cada uno y aplicar ese criterio de desconexión a nivel industria completa. Por otro lado, respecto a la jornada pasiva, existen, como les comentaba anteriormente, gran parte de los repartidores tienen más de una app. Y por lo tanto, el pagar una jornada, alguien podría estar conectado en más de una aplicación y rechazar todos los pedidos que ingresan a esa aplicación y tener un pago por jornada pasiva a pesar de no estar aceptando los pedidos. Creemos que es importante que se regule eso, que se pueda definir que en la medida que el repartidor está aceptando los pedidos de esa aplicación, se asume que está en jornada pasiva. ¿Ya? En caso contrario, no se podría asumir jornada pasiva simplemente por estar conectado pero rechazando todos los pedidos. ¿Ya? Eso hoy día hay una área gris y creemos que es importante también regularlo para que sea una relación justa y que se reciban los ingresos correspondientes adecuados. Finalmente, es clave que exista seguridad jurídica y que después, una vez que un prestador de servicio, un repartidor, haya decidido el tipo de relación que desea establecer con las aplicaciones, ésta se mantenga en el tiempo, ¿ya? Para darle a todos la tranquilidad de las formas de operar son consistentes en el tiempo, ¿ya? Y en este sentido, ¿ya?, creemos que también es necesario ser específicos en la regulación de cuáles son algunas características copulativas que definen la independencia, ¿ya? Para después no estar que sean los tribunales lo que decían esta situación y que los tribunales tengan herramientas que les permitan discernir con facilidad el tipo de relación que tienen los repartidores. Por un lado, estas características son que el contrato se suscriba un contrato de honorarios, que no exista jornada de prestación de servicios. En ese sentido, para ser más específico, es que los horarios de conexión deberán ser seleccionados por el repartidor independiente con al menos 7 días de anticipación y no constituirá un indicio de laboralidad, pues se entienden aceptados cuando el repartidor se conecta a la plataforma. Por otro lado, es que el sistema esté sujeto a un sistema de incentivos sobre su desempeño. Y acá, para ser más preciso, la empresa podrá establecer recargos a las tarifas de prestación de servicios, los que serán comunicados con anticipación, debido a cambios climáticos, horarios punta, competitividad del sistema y actualidad nacional. Y se entienden por aceptados cuando el repartidor se conecta a la plataforma. Creemos que estas tres características permitirían definir cuando un repartidor está siendo independiente, si se cumplen estas condiciones. Con eso, señor presidente, doy término a mi presentación y muchas gracias por la oportunidad de presentarle la visión de Pedidos Ya. Muchas gracias, Javier. Vamos entonces a continuar con, a ver si ponen la pantalla, Germán, para ver quiénes están conectados. Sí, claro. Representante de Didi, presidente. Sí, pero vamos a ir uno y uno. Envía a Carol Morales. ¿Está conectada Carol Morales? Sí, estoy conectada. Ya, Carol, entonces vamos a ofrecerle la palabra a usted para ir uno y uno ahí intercambiando.
Muchas gracias. Voy a compartir pantalla también. De momento, pues agradezco la invitación y también la posibilidad de participar de esta conversación tan relevante. Estoy aquí abriendo esto. De momento parto presentándome, ¿sí? Yo, bueno, soy Carol Morales, soy doctora en psicología de la Universidad Católica de Valparaíso, investigadora postdoctoral en la Universidad de Cádiz, en España, que es donde me encuentro precisamente ahora, y precisamente estudiando el trabajo en plataformas de reparto y transporte privado en una perspectiva comparada entre los casos de España y de Chile. A ver si ahora ya puedo compartir esto. Aquí. Me parece que ahí ya ustedes ven que son fundamentalmente algunas reflexiones, ¿no? Cabe destacar que yo soy psicóloga y por lo tanto desde allí me ha interesado particularmente la experiencia de trabajo de las personas en estas aplicaciones. Y desde allí quiero relevar algunas cosas que matizan ciertos resultados de encuestas como los que acaba de mostrar señor gerente de Pedidos Ya y que creo que son relevantes de tomar en consideración, ¿vale? Entonces, voy a hablar de tres temas principales, ¿sí? Que creo que podrían ayudar a la tramitación de este proyecto, que me parece relevante de considerar. La primera es que aun cuando bueno, la primera tiene que ver con la cobertura del proyecto de ley, ¿no? La segunda con precisamente la posibilidad que se entrega a las empresas de clasificar a los trabajadores ya sea como independientes o dependientes. Y la tercera, la solución parcial a los principales problemas experimentados por los trabajadores. En relación a la primera, me parece relevante señalar que en su entrada el proyecto de ley se plantea como regulando diversos tipos de plataformas digitales cuya prestación de servicios se realiza offline, ¿cierto? No en el espacio virtual, sino en el espacio real. En particular, el conjunto de los articulados refieren casi de manera exclusiva a plataformas de transporte privado y de reparto a domicilio, sea esta que incluyan la compra o no por parte del trabajador en algún supermercado, etcétera, en alguna tienda, pero dejan fuera los problemas de otro tipo de plataformas que también prestan sus servicios offline, como pueden ser el caso de los servicios que se realizan en torno a los cuidados al interior de los hogares, ¿no? Hay también una serie de otras plataformas que desarrollan su actividad como prestación de servicios offline, que sería la definición general de este proyecto de ley, pero que no están consideradas en sus especificidades en este proyecto y por lo tanto habría que plantearse si el alcance de este no dice relación más bien exclusivamente con estos dos tipos de plataformas que, por cierto, son las que han estado principalmente en el debate público a partir de que son actividades que se desarrollan en el espacio público y por lo tanto son más visibles. En segundo lugar, y para entrar al tema que también señalaba Javier, que es la posibilidad de clasificar como trabajadores independientes o dependientes y la necesidad de la certeza jurídica, ¿no? En el articulado del presente proyecto se plantea que se puede contratar como trabajadores independientes a los trabajadores siempre que no se cumplan las condiciones del artículo 7 del Código del Trabajo referidas a subordinación y dependencia. Y suma en esa definición lo que aparece aquí, ¿no? Que la empresa de plataforma digital deberá limitarse a coordinar el contacto entre el trabajador de plataformas digitales independientes y los usuarios de esta. Y en amarillo he resaltado esta frase, ¿no? Sin perjuicio de establecer los términos y condiciones generales que permitan operar a través de sus sistemas informáticos o tecnológicos. Esto me parece que es fundamental porque precisamente esta adición, sin perjuicio de otras cosas que las plataformas definan como términos y condiciones, que es la manera en la que la mayoría de ellas opera, definiendo términos y condiciones, a diferencia de Pedidos Ya, que en Chile, tal como lo señalaba su gerente, es una de las pocas plataformas que cumple con la legalidad vigente. Esto deja sin solución el problema principal de la calificación de los trabajadores, es decir, esta materia continuará resolviéndose en los tribunales con este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque aquí voy a traer varios antecedentes. El primero, y que me parece muy relevante de conocer, es que no basta
a mi juicio y según la experiencia internacional, con establecer el carácter de independiente formalmente con unas ciertas protecciones para los trabajadores, y eso, dado que yo me he especializado en la comparación España-Chile, pues voy a comentar el caso español, ¿no? En el caso español sí que ha habido lo que tradicionalmente se entendería como certeza jurídica, toda vez que desde el comienzo de su operación las plataformas de reparto principalmente, porque de transporte están reguladas de otra manera y los trabajadores son empleados en España, en el caso de las aplicaciones de reparto, existe una ley que es el Estatuto del Trabajo Autónomo, ¿no? Que intenta equiparar de alguna manera unas ciertas protecciones y derechos consagrados para los trabajadores autónomos, asimilándolos a los trabajadores dependientes, ¿no? Y por lo tanto, desde el principio, en el caso español se han utilizado esta modalidad de contratación en el caso español. Sin embargo, este es un modelo que está sumamente judicializado. A día de hoy van más de 40 sentencias entre las distintas plataformas y de distinto nivel que plantean que en el caso del reparto las plataformas son quienes organizan el trabajo y por lo tanto eso define que los trabajadores repartidores que prestan servicio mediante ellas son trabajadores dependientes porque no tienen capacidad de organizar su propio trabajo. ¿Sí? En ese sentido, quiero relevar que hay jurisprudencia al respecto en esa materia tras un largo debate, cosa que es probable que también, o sea, que está ocurriendo en el conjunto de los países donde operan las plataformas y que es el trayecto más probable también del caso de Chile, que una vez que se acumulen muchas sentencias de primeras y segundas instancias, tengamos una definición de un tribunal superior que otorgue jurisprudencia. En este caso que estoy comentando, el Tribunal Superior de España define que se trata, está hablando de Globo específicamente, pero ya genera jurisprudencia para el conjunto de las plataformas, se trata de una empresa que presta servicios de recadería y mensajería, fijando el precio y condiciones de pago del servicio, cosa que asimilamos a todas las plataformas en Chile, así como las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio. Además, añade que es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad, y aquí el punto fundamental, ¿no? ¿Cuál es el activo esencial que se utiliza para la realización de la actividad? Las plataformas han atribuido permanentemente que ese activo es la moto, la bicicleta o el coche, el auto en el caso de Uber o de quienes reparten con coche, ¿cierto? Sin embargo, la principal herramienta de trabajo sin la cual es imposible desarrollar esa prestación de servicio es el propio aplicativo que las plataformas ponen a disposición. Es ese aplicativo el que permite la posibilidad de ofrecer primero los servicios, ser asignado con alguno de ellos, define las tarifas, define la forma de los pagos, define los sistemas de evaluación. O sea, la principal herramienta de trabajo no es la moto ni el teléfono en particular, sino que la aplicación. Y eso es algo que la jurisprudencia internacional ha mostrado y es algo que es muy probable que se siga argumentando en los tribunales también de nuestro país. Eso tiene que ver con la evidencia en materia jurídica, pero yo soy académica y no específicamente de este ámbito, sino que de la psicología social del trabajo, y desde ese espacio es que la evidencia empírica de la investigación internacional también releva la capacidad organizativa de la empresa. En ambos casos, en el sector del transporte, pero especialmente en el caso del reparto. Entonces, se ha constatado a nivel internacional y también en nuestro país que las empresas utilizan diversas estrategias de control de gestión, donde la centralidad está puesta en la infraestructura tecnológica. De nuevo, la aplicación que es mediante la cual se disponen el conjunto de las condiciones sobre las cuales se va a prestar ese servicio y que no son modificables, sino solamente aceptables por los trabajadores. Es decir, los trabajadores no tienen capacidad de incidir acerca de la organización del trabajo porque todo aquello viene predeterminado por la empresa en la operación de la plataforma, de la aplicación, esto que ponemos aquí en el móvil, ¿no? Entonces, entre otras cosas que dan cuenta de esa capacidad organizativa exclusiva de la plataforma, primero, la fijación de precio. O sea, un trabajador independiente tiene posibilidad
de fijar un precio cuando presta un servicio, de modificarlo a lo largo del tiempo, de decidir si ese servicio le parece conveniente o no. Esto no es el caso de las plataformas ni de reparto ni de transporte, que definen además la distribución de los viajes y pedidos con criterios opacos, es decir, yo, trabajadora de plataforma, me pongo en un punto y no tengo control acerca de si los pedidos que se desarrollan cerca de mí, a los que yo podría llegar fácilmente, por ejemplo, yo podría desarrollarlos. ¿Por qué? Porque yo, trabajadora, repartidora o conductora de Uber, no manejo esa información. Esa información es propiedad exclusiva y administrada por la plataforma, de manera que la capacidad de decidir sobre la prestación de servicios está severamente limitada por la propia aplicación. Se ha destacado además las formas de gestión algorítmica que serían una novedad en el caso de las plataformas digitales a nivel no solamente de estas que estamos conversando, sino que también aquellas que intermedian actividades online, donde mediante los algoritmos se guía el comportamiento de los trabajadores, como digo, fijando y comunicando precios, asignando tareas a clientes, recomendando determinados cursos de acción y restringiendo el acceso a determinada información. Voy a profundizar en este punto un poco más adelante, porque creo que este proyecto de ley intenta responder a ello. Por otra parte, el control algorítmico permite evaluar a los trabajadores gracias a la capacidad de registrar, monitorizar y dar feedback continuo sobre su desempeño, y aquí el sistema de calificaciones es fundamental. Y el gerente de pedidos ya podrá también afirmarlo, ¿no? La centralidad que tiene para organizar la distribución de los turnos, cosa de la que hablaremos un poco más adelante. Y finalmente, que se encargan de administrar la disciplina a través de sanciones como la desconexión, la disminución de prioridad de las horas, las recompensas, etc. Voy a apurar un poco para darle paso a los demás, ¿sí? Entonces, me voy a centrar ahora en el último punto, que tiene que ver con las experiencias de los trabajadores. ¿Qué es lo que dice la investigación empírica en nuestro país? ¿Sí? Efectivamente, hay una cosa que como titular se muestra muchísimo, que tiene que ver con la valoración de la autonomía de los trabajadores en el trabajo en aplicaciones. Eso es algo que aparece en todas las encuestas, tal como bien lo presenta Javier. Ahora bien, profundizando en eso, más allá del número, ¿qué es la autonomía y qué es lo que les parece a los trabajadores valorable de la flexibilidad? Bueno, la investigación que llevo desarrollando por más de 2 años da cuenta de que lo que importa, lo que es valioso para los trabajadores es la capacidad de autogestionar los horarios. Esto de decir, me pauso en pedidos ya y entonces me voy a mi casa porque me tengo un imprevisto, u organizo mi jornada de manera de dejar a los niños durmiendo y entonces luego salgo a conducir. Eso es un elemento principal de esa valoración de la autonomía. Y el segundo es la autorregulación del esfuerzo en función de unas metas de ingreso individualmente definidas. Es decir, que yo aquí puedo ganar según cuánto me esfuerce, ¿sí? Esos 2 elementos son claves y que favorecen la adhesión de los trabajadores a este modelo. Y esos 2 son importantes porque ocurren en un contexto particular. En el caso de Chile, ¿cuál es la gracia, ¿no? Para decirlo en sencillo? Es que esta organización de los horarios y la autorregulación de las metas de ingreso ofrecen la posibilidad de saltar la barrera de los bajos ingresos estructurales. En nuestro país tenemos un considerable atraso salarial considerando el tamaño de la riqueza producida. De allí que salir de la barrera del sueldo mínimo es una cuestión que es sumamente relevante para la experiencia de los trabajadores, cosa que la regulación, si asimila al sueldo mínimo, pues pierde inmediatamente muchas de las ventajas, y es lo que voy a terminar diciendo ahora. Otra cosa tiene que ver con las tradiciones autoritarias y abusivas de los jefes en el trabajo. Especialmente esto se favorece en el caso de la experiencia de los trabajadores inmigrantes que denuncian muchas situaciones de abuso de las que se liberarían sin tener a un jefe directo, a una persona que esté sobre ellos. Y finalmente la desprotección institucional que empuja esta fórmula cuando no hay más alternativas. Ahora, ¿qué pasa con eso? 3 minutos para terminar. Que esto es una realidad contrastada no solamente en nuestro país. Hay un progresivo deterioro de las condiciones inicialmente ofrecidas por las plataformas. En el mapa muestro, este es un mapa relativamente actualizado, donde muestro el conjunto de los países de nuestra región donde ha habido conflicto laboral en plataformas digitales. Es preeminente en el caso del reparto, pero también está presente en el caso de la conducción. ¿Por qué? Porque ha habido una disminución progresiva y sostenida de las tarifas.
¿sí? Dado que las establecen unilateralmente en la plataforma y los trabajadores solo pueden aceptarlas, y si no, pues buscarse otra cosa, hay una disminución sostenida tanto en reparto como en conducción. La arbitrariedad de los bloqueos, por ejemplo, de las cuentas, frente a determinadas denuncias sin capacidad de tener un debido proceso, antes de eso, pues otra de las fuentes de malestar. El aumento del control algorítmico, y aquí doy un ejemplo muy concreto, es decir, hay una vinculación entre el sistema de calificación con la posibilidad de tomar turnos en algunas plataformas, como es el caso de Pedidos Ya. Entonces, de acuerdo a la suba o la baja en esos sistemas de calificación, yo ya no tengo tanta libertad para tomar esos turnos. Eso también es una fuente de malestar y finalmente la desprotección frente a aquellos riesgos. ¿En qué medida este proyecto resuelve esos problemas? Me parece que, voy a partir por el último, en materia de desprotección frente a los riesgos laborales, añade este seguro contra daños, pero en gran medida esto está resuelto por la legislación ordinaria, tanto en materia de trabajo dependiente como independiente. Es decir, este proyecto tendría que centrarse en el resto de los problemas. En cuanto al problema de la disminución de las tarifas, este proyecto plantea unos mínimos de honorarios en el artículo 152 cuater I, ¿cierto? Que el mínimo de los honorarios por hora, en el caso de los independientes, no podrá ser inferior a la proporción del ingreso mínimo mensual determinado por ley, aumentado en un 20%. Eso tiene una seria limitación, y es que no considera los gastos en que incurre el trabajador, que resulta entonces en ingresos efectivos inferiores al sueldo mínimo o que son indirectamente insostenibles. Recordemos que estos trabajadores ponen a disposición sus medios, ponen a disposición su auto, su moto, el combustible para eso, los planes de internet, y por lo tanto el cálculo de las remuneraciones hace que no salga a cuenta para los trabajadores, no sea sostenible. En cuanto a la arbitrariedad de los bloqueos, hay una serie de medidas que me parece que van en la dirección correcta, pero que establece amplia excepcionalidad para limitar los bloqueos arbitrarios. Y además este proyecto deja fuera de tutela de derechos fundamentales a grupos de forma arbitraria, porque no cumplan una determinada cantidad de horas semanales trabajando, por ejemplo. Y finalmente, en términos del aumento del control algorítmico, este proyecto de ley no se refiere al vínculo entre sistemas de calificaciones y acceso al trabajo, que es una de las maneras principales con las cuales las empresas organizan el trabajo y disciplinan a los trabajadores. Cierro diciendo que, entonces, la figura del trabajador independiente que se propone en este proyecto mantiene las ventajas percibidas de la autonomía. No, porque la autoorganización de los tiempos, o sea, al no referir a los mecanismos de control con que las empresas restringen las posibilidades de elección, pues no se asegura la autoorganización de los tiempos, que ya he dicho que la experiencia internacional y nacional muestra que es uno de los principales problemas y demandas de los trabajadores. No se resuelve con esto y las plataformas han ido empeorando esas condiciones. Tampoco se garantiza la autorregulación de los esfuerzos en función de metas de ingresos, porque no se establecen tarifas mínimas que sean sustentables o equiparables a las inicialmente ofrecidas. Y aquí recuerdo que, por ejemplo, en plena pandemia, las plataformas como Pedidos Ya disminuyeron arbitrariamente las tarifas sin posibilidad de negociación de eso, y eso es lo que llevó a las grandes manifestaciones de abril y de mayo del año pasado, en plena pandemia. Finalmente, la posibilidad de clasificación como independiente resuelve los problemas actuales, pues no lo resuelve, y por lo tanto esta va a ser una situación que continuará resolviéndose en procesos judiciales. A mi juicio, en el caso del transporte privado, las propuestas acerca de regulación de tarifas mínimas sustentables y limitación del parque son más pertinentes para garantizar mejores condiciones de trabajo con independencia de la calificación. Y en ambos tipos de plataforma, pero especialmente en el reparto, la evidencia académica y jurídica internacional es contundente en señalar que es la empresa la que organiza el trabajo y por lo tanto el trabajador no puede ser considerado independiente. En el caso de que lo sea, en este caso, pues va a continuar una batalla judicial que sigue el mismo camino de otras experiencias internacionales. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Caro, por la presentación y sobre todo por adecuarse al tiempo que tenemos. Aprovecho de darle la bienvenida también al subsecretario Fernando Arap, que lo veo conectado ahí también a la comisión. Don Felipe Simonson. Muy buenos días, señor presidente. Saludar por su intermedio al resto de la comisión. También saludar al señor subsecretario y a los demás asistentes. Voy aquí a compartir pantalla de mi presentación.
Ahí se ve. Felipe. Sí, perfecto, se ve y se escucha bien. Muy bien. Vuelvo entonces. Un segundo. Segundo. Listo. Bueno, la verdad es que estamos hoy día frente a una discusión que es de vanguardia a nivel mundial. Y en ese sentido a mí me interesa poder dejar acá en esta comisión tres ideas. Que es necesario que tengamos una conversación, un diálogo donde todos los actores pongamos nuestra parte para que tengamos una regulación que sea que permita, digamos, la viabilidad de la industria de plataformas de una manera adecuada. Segundo, que la ley, y tal como lo mencionaba Carol un momento en su presentación, debe tener una aplicación general y, por lo tanto, tener en consideración que la industria de plataformas constituye un mundo de variados servicios que tienen diversas características y, por lo tanto, la ley de aplicación general debe adaptarse a estas realidades y a todas las realidades que vendrán, ya que estamos en una industria esencialmente innovadora y disruptiva. Finalmente, que debemos avanzar en formalizar estas actividades. Es clave el poder formalizarlo y avanzar decididamente en la protección y la seguridad social de los conductores y los repartidores y todas las personas que se dedican a este mundo de plataformas. Didi es una empresa que es una plataforma de movilidad, una empresa de tecnología de origen chino, con presencia mundial y que partió en el año 2012 siendo una aplicación de taxi. Y hoy día ofrece en su país de origen más de 15 servicios que incluyen autos, van, minivan, servicio de reparto, bicicleta, servicios financieros, conductor designado, todo a través del sistema de plataforma. Lo que quiero decir es que hoy día conocemos, este proyecto de ley se centra en dos grandes servicios, pero deja fuera muchísimos servicios que hoy día ya están siendo utilizados y que van a seguir siendo utilizados y masificados en el país. Estamos en Chile con 3 servicios, con el servicio de taxi, con el servicio servicio express, de auto particular y el servicio de entrega. Estamos muy contentos porque, me permito siempre destacar esto, tenemos ya más del 70% del parque de taxi de la región metropolitana suscrito a Didi Taxi, lo que también hay un cambio de paradigma y un reconocimiento de que las plataformas son un aporte para ese servicio en particular. Necesitamos contar con una regulación que sea moderna, que sea sostenible y que se adapte. Y en ese sentido, la experiencia internacional nos muestra que hay poca experiencia en términos de lo que es una normativa, una regulación, y lo que sí tenemos son variadas sentencias que tienen distintas conclusiones, sentencias que fijan, digamos, la laboralidad de la relación y otras que no, y por lo tanto no existe una solución. Por lo tanto, debemos ser conscientes que este tema en el mundo es un tema incipiente y que debemos mirarlo con la debida distancia y con la mirada, digamos, de futuro y de adaptabilidad a todos los servicios. Aquí ven el caso de California, el caso de Inglaterra, en el caso de Australia y Brasil, donde no se reconoce ninguna relación laboral. En el caso de Inglaterra, que es bastante similar a lo que estamos haciendo, lo que hace este proyecto de fijar una categoría de trabajador distinta, digamos, a la que conocemos actualmente y que creo que es una cosa que debemos mirar. ¿Cuál es la situación en Chile? La situación en Chile parte de términos de la regulación completa, digamos, de esta industria. La ley de impuestos de servicios digitales hoy día también es parte de lo que siempre decimos en todas las oportunidades que tenemos de presentar nuestra visión. El proyecto de ley que regula las empresas de aplicación de transporte, la ley EAT, que hoy día se encuentra en el Congreso
y que debe ser también tramitada a la par, digamos, de este proyecto de ley para que podamos contar con este servicio debidamente regulado en nuestra normativa y de esa manera poder también formalizar la actividad como el servicio mismo de las aplicaciones de movilidad. Y los dos proyectos de ley, este proyecto, el que estamos discutiendo hoy día, y el proyecto que también ya pasó, que tuvo origen en esta comisión, que es el proyecto de ley que regula el contrato de los trabajadores que desarrollan labores en plataformas digitales de servicios. Pum, pum. ¿Qué está pasando a nivel industrial? Y creo que es importante tener esta noción porque me parece relevante el comenzar a mirar esta industria de las plataformas tecnológicas que se están consolidando hoy más que nunca como un sector de la economía. La semana pasada el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica entregó datos que son bien interesantes. Que decía que 189.000 personas obtuvieron ingresos los últimos 2 años a través de esta industria. Y que más del 50% de los hogares de nuestro país utilizó las plataformas los últimos 2 años. Yo creo que esto es clave, porque además cuando hacemos un doble clic a lo que está pasando, vemos que en el hogar de menores ingresos, el 30% de estos hogares utilizó plataformas. Por tanto, estamos hablando de un servicio que de alguna manera democratiza el acceso a ciertos servicios que por otras razones no estarían allí. Y creo que cumple un rol muy interesante en la medida que sabemos que estas plataformas y nuestros servicios van a seguir penetrando, digamos, los hogares de nuestro país que prestamos hoy día servicio de Arica a Punta Arenas. Y el Servicio de Impuesto Interno ya declaró que estas plataformas y otras plataformas digitales como el streaming y otras ya han pagado más de 140.000 millones de aporte fiscal en un año por el concepto del IVA digital. Por tanto, estamos hablando de un sector de la economía. No estamos hablando de 4 o 5 plataformas que hemos venido acá a presentar nuestra visión, sino que estamos hablando de una industria. ¿Y qué duda cabe que las plataformas tecnológicas son diversas, son dinámicas y se van a ir expandiendo a más servicios, generando así otras oportunidades de trabajo? Hoy día este proyecto de ley y el anterior de Mi Jefe es una App se ha centrado, como bien dijo Carol anteriormente, principalmente en el reparto, un poco en lo que es el transporte, pero deja de lado servicios como, por ejemplo, hoy día clases online o plataformas como servicios al hogar, servicios técnicos, oficios, en fin. Y esto va a seguir solo creciendo y expandiéndose. Este modelo de plataformas vino para quedarse y estar acá, y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de toda la diversidad que actualmente exista y que la ley también de aplicación general también deberá hacerse cargo de todos los demás servicios que van a venir por delante. Y por lo tanto es vital que este proyecto comprenda y regule adecuadamente todas las plataformas para finalmente dar viabilidad a esta industria. En la sesión pasada, el 1 de junio, asistieron a la comisión 12 asociaciones de conductores. Ambas asociaciones de conductores no solo no defendieron el modelo de la laboralización, sino que al contrario, una de ellas se opuso a la existencia de una relación de dependencia con las distintas plataformas. Y eso nos llamó la atención y por lo tanto hicimos durante la segunda semana de junio una encuesta interna que correspondieron más de 1.000 conductores y conductoras de Didi. Y aquí están un poco las conclusiones, que el 90% realiza esta actividad para complementar ingresos, el 76% señala que más valoran elegir cuánto tiempo estar conectados,
El 97% opina que la nueva ley debe permitir la elección de ser catalogado como independiente o dependiente, y el 81% prefiere ser un trabajador independiente. Solo contar una pequeña anécdota. Hace unas 3 semanas tomé un viaje de Didi y conocí a Carolina, que es una conductora que durante la mañana trabajaba en una farmacia, en un mall del sector oriente de la región metropolitana, y de las tardes ella se conectaba todas las tardes que podía a conducir en aplicaciones. De hecho, ella se conectaba a 2 aplicaciones. Y en ese sentido, creo que es clave hacernos cargo de esa gran realidad. El complemento, es la parcialidad, es la no periodicidad de la conexión. Y en ese sentido creo que también hacerse cargo de esta realidad de la rotación de conductores también es clave, porque hoy día, que te lo hemos dicho, ya lo dijimos la vez pasada a partir del otro proyecto, tenemos una rotación de 44 días de conductores promedio. Por lo tanto, es importante considerar esto a la hora de tener una regulación. Y esto ya lo dijo quien me antecedió, Javier. La voz de los conductores nuevamente se hace presente y que califica la experiencia laboral como buena según los estudios un estudio de la Mutual de Seguridad, y que quiere mantener su flexibilidad e independencia. Y la OIT, un estudio de la OIT de carácter internacional, en el caso chileno, señaló que el 83% de los trabajadores estaba de acuerdo con una clasificación de ser considerados como trabajadores por cuenta propia. Y en ese sentido, a mí me parece que el principio de realidad, que es un principio vector de nuestro código del trabajo, debiera primar ante cualquier cosa, ¿no? Porque uno puede decir que uno puede poner en papel, digamos, lo que uno quiera, pero finalmente en el mundo laboral prima el principio de la realidad, y es algo que debiera permanecer así en el tiempo. ¿Qué es lo que valoramos en particular de este proyecto de ley? Primero, es la formalización y la regulación de esta actividad. Hago mención nuevamente que es clave para el caso de nuestra industria del ride-hailing el que el proyecto de ley EAT avance y sea regulado de manera tal de también tener reguladas las condiciones y características del servicio propio, y de esta manera tener una regulación completa en este ámbito. Por lo tanto, formalizar en este sentido irregular es clave. Distinguir la distinción entre trabajador dependiente e independiente, y de acuerdo a la diferenciación de los distintos tipos de servicios, de los distintos tipos de plataformas, nos parece que también es clave, y es un camino que aspira, digamos, a la adaptabilidad de la norma hacia el futuro. Y que finalmente avanza decididamente en seguridad social, cuyas coberturas van desde la salud, la pensión, cargas familiares, invalidez, sobrevivencia, entre otras coberturas aplicables. ¿Qué es lo que proponemos, señor presidente? Y en ese sentido, por favor, acá, basado un poco en la experiencia internacional, la evidencia empírica que hemos revisado en el mundo, y dado el texto vigente del proyecto de ley, hay ciertas cosas que creemos que son importantes considerar. Primero, la entrada en vigencia tiene que ver con la gran cantidad de coordinaciones y de la interconexión con distintos sistemas para poder hacer tener una correcta aplicación de la norma. Creemos que es importante aumentar el plazo de entrada en vigencia a 12 meses, de manera tal de poder tener todas las coordinaciones con el Servicio de Impuestos Internos, con los demás organismos de la Seguridad Social, de manera tal de, dada la masividad de esta industria. Creemos que también hay una oportunidad de mejorar la reacción a los servicios efectivamente prestados. Creo que es clave el poder revisar ese ámbito de la ley para que tengamos una claridad y una certeza jurídica mayor en este ámbito. La compensación en pago en efectivo. 3 de cada 4 servicios intermediados por nuestras aplicaciones son pagados en efectivo. Por lo tanto, es importante, por una razón ya de claridad también, el poder contar con que se pueda compensar
lo pagado en efectivo a los ingresos que se generan a través de tarjetas, de manera tal de no generar pagos incorrectos e indebidos en esta relación. Creemos que si queremos avanzar decididamente en una ley adecuada, debemos mejorar la fiscalización, incluso aumentar las sanciones en caso de incumplimientos por parte de las plataformas. Y en este caso, creo que debemos mirar quizás los ámbitos de fiscalización de esta norma para que finalmente tenga una correcta aplicación y busque y cumpla, digamos, con los objetivos que la ley tiene. Y nos permitimos hacer la última recomendación que, señor presidente, por su intermedio a la comisión, que quizás el Departamento de Evaluación de la Ley haga un seguimiento, utilizando las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, evaluar el cumplimiento de la ley, de esa manera ir mirando lo que va pasando con esta industria, dada su cambio permanente y la rapidez, digamos, con que la innovación finalmente se hace cargo un poco de la industria, y de esa manera tener una ley que cree un ecosistema sano entre plataformas, entre los trabajadores, entre todos los que participamos de esta industria. En síntesis, señor presidente, para no extenderme en el tiempo asignado, creemos que la ley debe hacerse cargo de este sector, haciéndose cargo también de la diversidad de industrias y servicios, de manera tal de poder permitir, digamos, que reconocer, digamos, la diversidad de los servicios, las características de los prestadores, y de esa manera creo que es clave mirar lo que se está haciendo en otras partes, mirar la legislación, mirar, digamos, las distintas sentencias. Y en ese sentido hemos visto que, por ejemplo, la laboralización de la actividad finalmente tiene riesgos que son graves para la competencia. Si nos vemos obligados a la contratación, se va a marcar una diferencia entre las plataformas grandes, las pequeñas, los pequeños emprendimientos, los emprendimientos locales, creando una barrera de acceso a todas las empresas a todas las plataformas más pequeñas, porque finalmente se va a generar algo que el riesgo que se corre, y lo dicen distintos economistas de Chile, se corre el riesgo de que haya una concentración grave finalmente de conductores o repartidores. Y eso creemos que sería algo que va a afectar toda la industria, a la competencia, a los usuarios, y finalmente va a impedir el crecimiento de esta industria en los sectores con menos ingresos, y impidiendo, digamos, la democratización de estos servicios. Creemos que la regulación debe ser moderna, flexible y adaptarse para poder permitir la viabilidad de esta industria, y de esa manera también aprovechar sus beneficios. Y por supuesto, y aquí poniéndonos un poco, responsabilizándonos un poco de todo lo que hemos dicho, debemos formalizar esta actividad y debemos proteger a los trabajadores y su seguridad social de forma decidida, y con ello generar un ecosistema que sea sano, que sea moderno, una regulación que tenga un carácter técnico y al mismo tiempo que se haga cargo, digamos, de la problemática central que hoy día es la desprotección de esta actividad, o la no formalización de esta actividad. Presidente, con esto termina nuestra presentación, agradeciéndole este espacio y siempre estando disponibles para poder colaborar con nuestra información, con nuestros datos, para poder contar con una buena ley que finalmente deje a todas las personas conformes, y finalmente tengamos una ley moderna que sea un ejemplo, digamos, para la región también. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, y nuevamente gracias por adecuarse a los tiempos.
Vamos a darle la palabra entonces a Nicolás Sánchez y después vamos a terminar con don Fernando Gallardo. Don Nicolás. Perfecto. Todos ven mi pantalla, ¿no es cierto? Así es. Excelente. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación y por su intermedio, obviamente, saludar a todos los miembros de la comisión, expositores y al subsecretario que hoy día nos acompaña. Trataré justamente de seguir la tónica, de adecuarme al tiempo, y el objetivo de esta presentación es no iterar y no repetir cosas que ya surgen muchísimo de parte de todas las presentaciones, lo cual implica también que hay información que ya está bastante socializada, y me gustaría enfocarme en puntos que realmente es información y datos que creo que a la comisión le va a servir muchísimo para avanzar en esta discusión. Voy a ser muy rápido porque esto es información que ya ha ido saliendo. Hoy día nadie puede negar la importancia y la relevancia que las plataformas de intermediación están teniendo en el país. Este es el mismo estudio que comentaba hace un momento Felipe, y esto es relevante por dos puntos. Primero, la plataforma de intermediación hoy día es un mercado que obviamente está centrado en lo que es movilidad y delivery. De hecho, siempre cuando conversamos de la regulación estamos pensando 98% en esto, pero hay cosas que todavía no han llegado a nuestro país. Falta justamente las plataformas de intermediación en educación, telemedicina, servicios, etcétera, y cosas que a lo mejor ni siquiera conocemos. Y solo con estas dos, digamos, verticales de las plataformas, que es delivery y movilidad, ya las personas que hoy día generan ingresos usando la tecnología es un 2,4% de la población económicamente activa. Es decir, esto ya es un sector relevante para lo que es la empleabilidad en el país. Y por otro lado, cuando vemos la tasa de utilización, que es un hallazgo importante que hace el Centro de Estudios Longitudinales de la Católica, es la altísima tasa de utilización, que es casi un 52%. Con esto también se desvirtúa esto de que la tecnología, a medida que avanza su despliegue, empieza a democratizarse. En Chile ya está democratizada, es usada por todos los segmentos, en todo el país, y ya es parte del día a día de las personas. En el caso de Uber, y haciendo acá un doble clic, los prestadores de servicios independientes son 120.000 en la plataforma, que incluye a socios conductores y socios repartidores, y respecto a usuarios finales son 2.900.000 personas. Es un universo grande, creciente, y que ya es absolutamente masivo en todo el territorio. También es importante considerar cómo la tecnología se ha transformado en un elemento que ha mejorado la calidad de vida de las personas, ha dado dinamismo al pequeño comercio, sobre todo en momentos difíciles, en tiempos en donde justamente las oportunidades se han hecho escasas. Y solo me gustaría referirme a, por ejemplo, cómo las plataformas de movilidad y cómo Uber ha conseguido que en lo que va desde que llegó el año 2014 a Chile, ya movilizarse en todo el país es un 40% más barato, por ejemplo. Cómo hoy día todas las localidades de Chile, todas las personas en Chile tienen acceso a movilidad cuando antes no la tenían, o si la tenían era algo relativo, muy privativo y muy limitado. No pensemos, siempre nosotros creemos en la situación de la región metropolitana, zonas de altos ingresos, y la verdad es que quienes más han aprovechado el despliegue de la tecnología son lugares, localidades que antes estaban apartadas y segregadas. Pensemos en un Alto Hospicio, por ejemplo, las personas que viajan diariamente a trabajar a Iquique. Antes tenían que pagar 5.000 pesos por la movilización y solo determinados horarios. Hoy día por 2.500 pesos pueden ir cómodos, seguros, rápidos, todos los días. Lo mismo Ovalle Coquimbo, lo mismo Puerto Montt, Puerto Varas. Es decir, esto es usado de manera transversal por toda la población. Respecto al delivery, también hay cosas que hay que visualizar, porque siempre cuando pensamos en delivery pensamos que la tecnología obviamente es un factor de ayuda y soporte para las grandes empresas. Sin embargo, en el caso de Uber Eats, es todo lo contrario. 65%, es decir, más de 5.000 establecimientos hoy día asociados a la plataforma, son pequeños establecimientos. Son fuentes de soda, son los almacenes de barrio, son estos pequeños comercios que surgen en la comunidad como una forma de buscar oportunidades.
esos son los que hoy día se han visto beneficiados con el desarrollo de la tecnología y son aquellos que antes no tenían oportunidad. Las grandes corporaciones siempre han tenido delivery. Tenían el delivery de los años 90 cuando llegaron a Chile con flotas propias. Ellos el problema estaba resuelto, para ellos es indiferente cómo se desarrolla la tecnología. Hoy día estos pequeños son los que han podido acceder. Y acá también precisar, acceden no solo a un servicio de reparto. Eso no es todo. A lo que están accediendo es a ingresar a lo que se llama el marketplace, que es, imaginémonos, este gran mall virtual, mall electrónico, que por el hecho de estar ahí masifican su visibilidad y tienen un crecimiento exponencial en las ventas. Eso es lo que hemos visto nosotros cuando un establecimiento pequeño ingresa a la plataforma, no solo está teniendo la solución en materia de poner sus productos en el vecino que les compró, sino que también amplían su red de clientes. Pero enfoquémonos en las personas que hoy día generan ingresos usando la tecnología. La fuente de ingreso, y esto lo voy a hacer rápido porque generalmente es complementaria, generalmente no es la única fuente de ingreso, esto es para lograr un monto que permita justamente satisfacer las necesidades económicas de la familia. 33% complementa, 23% es principal, o sea, tiene otra que es secundaria, y la única fuente de ingreso es 44%. Estas cifras son de una encuesta que realizó Ipsos en diciembre del año pasado, de data bastante fresca, y en diciembre del año pasado las cifras justamente de desempleo estaban muy altas, por eso que el único ha subido un poco, ¿ya? Pero eso es muy cíclico y es muy estacional, dependiendo de cómo están las tasas de desempleo en el país. Y en segundo lugar, esta misma encuesta preguntó a las personas si cuando empezaron a utilizar estas aplicaciones, su ingreso aumentó, se mantuvo o disminuyó. Y prácticamente el 90% o aumenta o se mantiene. Es decir, los que disminuye es muy poquito. Generalmente son personas que tenían un empleo donde tenían un buen ingreso y hoy día están buscando oportunidades y por eso utilizan la plataforma. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y creo que acá no hay ninguna duda de que el objetivo de este proyecto, la idea matriz de este proyecto es compartida por todos y Uber obviamente la comparte. Nosotros estamos muy de acuerdo con avanzar. Y justamente se trata de sigamos maximizando las oportunidades que ha generado la tecnología, que hoy día no la conocemos de un modo completo, sino que hay muchas cosas que a lo mejor están por venir. Ay, perdón, acabo de salir la presentación. Ahí sí. Pero una cosa es cuidar, obviamente, que este modelo siga expandiéndose, siga generando oportunidades, pero no perdamos de vista lo más importante, que son las personas. Es decir, cómo compatibilizamos esto y logramos regulaciones que sean modernas y que concilien esto. Y la verdad es que este es un debate que se está dando ahora en todo el mundo. En todo el mundo hay casos. Y yo hoy día lo que quería, y esta es una gráfica que es muy decidora, porque acá tenemos dos casos muy recientes que han tenido mucha visibilidad en Chile y que no necesariamente se han entendido bien. Estos son los dos casos de regulaciones modernas. ¿A qué me refiero con regulaciones modernas? Regulaciones que han dejado atrás esta dualidad de decir, no, hay que decidir si uno es empleado o no, y han pasado a una regulación 2.0, en donde se reconoce un estatus, pero se empiezan a otorgar y se crea una categoría distinta con beneficios, con protección que antes no conocíamos, para no quedarnos anclados en la discusión de si alguien es un trabajador o un independiente, porque ya vemos que esa es una discusión que se puede dar de manera eterna y nunca vamos a llegar a una solución, porque ahí hay puntos de vista que son también personales. Cuando vemos esta gráfica, llegamos a una conclusión, y es que el proyecto que hoy día está en el estudio en esta comisión estaría fijando un estándar de protección más alto incluso que los casos de California y los casos de Reino Unido. El caso de California tuvo su origen el año pasado, en noviembre, a raíz de una consulta pública que lanza el sector privado. En California está esta propuesta del ballot, en donde se le pregunta a los ciudadanos acerca de un sistema regulatorio, y esta propuesta 22 que se llamaba, resultó aprobada por el 60% de las personas. Ahí muchos conductores y repartidores participaron de eso, fueron a votar y decidieron. ¿Y qué es lo que dice esta propuesta 22 en California? Primero, clasifica jurídicamente como trabajadores independientes a repartidores y conductores. Y además de eso, porque obviamente no se queda ahí,
otorga una serie de protecciones y beneficios adicionales a esta clasificación. ¿Cuáles son esos? Primero, los incorpora en lo que es el sistema de salud. Sin embargo, la protección de seguridad social no es completa porque en lo que es en materia de pensiones o fondos de pensiones o fondos para retiro, no lo considera. En tercer lugar, les hace extensible el ingreso mínimo por ley. ¿Ya? Eso también está considerado en la propuesta 22. Pero además, considera un recargo sobre el mínimo, y ese recargo es del 20%. ¿Cuál es el racional detrás del recargo del 20%? Está justamente algo que Carol comentaba. El independiente pone a disposición de la actividad un capital propio, una motocicleta, un automóvil, se deprecia, necesita mantenciones. Ese es el racional detrás del recargo del 20%. Por eso tiene una compensación sobre el mínimo. Además, impone la obligación a las empresas de contratar seguros obligatorios, establece horas máximas de conexión por una regla de máximo 12 horas continuas o descontinuas de conexión por cada 24, y ahí se queda. Bien, elementos de protección, no considera la obligación de empresas de proporcionar elementos de protección. ¿Por qué? Porque parte de la premisa que un independiente que presta un servicio de manera autónoma tiene que tener sus elementos. Ese es el sistema modelo norteamericano. Pasemos al segundo, que es el sistema del Reino Unido, muy reciente, es de marzo de este año. A diferencia del de California, no tiene origen en consultas públicas, sino que tiene origen en una sentencia judicial del Tribunal Supremo del Reino Unido. Y llega la clasificación jurídica. Y acá me gustaría desmitificar la primera imprecisión que vemos muchas veces en medios que no son especializados, porque la clasificación es workers. ¿Qué es un worker bajo el sistema del Reino Unido? El worker es una figura intermedia entre un trabajador dependiente o independiente. El problema es que aquí el castellano nos juega una mala pasada porque worker lo traducen como trabajador, pero trabajador no significa empleado jurídicamente. El worker en Inglaterra es este intermedio, es decir, es un independiente, pero goza de beneficios y protecciones que existen especialmente para ese estatuto. ¿Y cuáles son esos beneficios y protecciones? Primero, acceso al sistema de salud. Segundo, acceso al sistema de pensiones, es decir, la seguridad social entendida de manera comprensiva, holística. Tercero, ingreso mínimo, también se lo hace extensible a los workers. Y acá otra precisión más. Muchos vimos en la prensa, en artículos, que además de ser trabajadores en Inglaterra, tenían derecho a vacaciones. Segundo mito, no es derecho a vacaciones, sino que tienen una compensación de pago por parte de las plataformas para compensar lo que serían vacaciones. Es decir, todos los meses o de manera semanal hay un recargo. Y ese recargo no es como en California del 20%, sino que es un 12%. Bien, es decir, en carga económica, la regulación del Reino Unido no es tan comprensiva como la de California. Seguros obligatorios no los considera como obligación de las empresas porque tiene un racional de el worker tiene que velar de su protección a título personal. Sí establece horas máximas de conexión, similar que en California, solamente 12 horas continuas o discontinuas de conexión al día, y tampoco tiene la obligación de elementos de protección. Finalmente, veamos cómo sería este nuevo estatuto que crea el proyecto de ley que está hoy día en estudio en esta comisión. Obviamente, su origen sería legislativo. Sería de las primeras regulaciones nacionales a nivel mundial que estarían estableciendo el estándar más alto. Primero, la clasificación establece este sistema dual. Ojo, yo prefiero dual a híbrido, porque híbrido es una cosa que puede, acá o es dependiente o es independiente, pero no es un independiente puro y simple. Es un independiente con beneficio, es decir, es un dependiente y un worker, si tuviéramos que asimilarlo a lo que es Inglaterra, ¿ya? ¿Y cuáles son esos ámbitos de protección que tendría el independiente? Primero, seguridad social o protección social en el sentido amplio. Salud, pensiones y todas las contraprestaciones que se entienden al interior de eso de acuerdo a la legislación nacional. Tercero, ingreso mínimo por ley de servicios efectivamente trabajados. Bien. Pero no se queda ahí y también tiene este recargo de 20%. Ese recargo de 20%, en las discusiones pasadas,
en las mesas técnicas que se formaron, tienen como racional cubrir dos cosas. Uno, tratar de compensar de repente si es que tiene algún tiempo muerto. Y dos, la depreciación de los activos personales que tiene una persona, su motocicleta, las mantenciones, etc. Veamos que en el caso de ingresos, Chile está con un estándar similar al de California. Realidades completamente distintas. Chile estaría yendo a un estándar mucho más elevado. Seguros obligatorios como una obligación de las empresas, considerado, está muy bien que sea así. Uber obviamente ya tiene los seguros contratados, pero es muy importante que todas las plataformas operen de una manera estandarizada y pareja. ¿Por qué? Porque hoy día hay empresas de plataforma que no tienen seguros o sus coberturas son muy limitadas. Entonces está muy bien que ahí se piense en las personas y que desarrollen su actividad de la manera más protegida posible. Horas máximas de conexión. Acá se está formando una suerte de unanimidad en la forma de regular. La regla que tiene el proyecto de ley es similar a lo que hoy día existe en California y Reino Unido. Es decir, máximo 12 horas continuas o discontinuas cada 24 y de ahí no se puede pasar. Y por último, los elementos de protección. Acá hay un punto que va a ser necesario, a nuestro juicio, resolver, porque hay temas prácticos y temas que van a impedir una buena puesta en marcha de esta regulación. ¿Qué ocurre con los elementos de protección? Y aquí yo me voy a enfocar en el cómo, no en el qué. Para nosotros no es discusión que tiene que haber protección para las personas. Sin embargo, como está hoy día el proyecto, da la sensación de que habría que repartir cascos, coderas y rodilleras a granel a todos. Eso es imposible desde un punto de vista práctico, porque la logística es prácticamente imposible por el número de personas, por la rotación de las personas. Tampoco es algo que genere justicia en el ecosistema, porque una persona, por el hecho de descargar la aplicación, va a ir a pedir un casco y unas rodilleras, lo va a vender o va a ir a una aplicación distinta. Es decir, genera como distorsiones a nivel de practicidad. Una sugerencia sería incorporarlo como un recargo para renovación de elementos de protección. ¿Y por qué? Porque hoy día cualquier persona que quiera andar en bicicleta o en moto, sea repartidor o sea cualquier estudiante que se dirige a una universidad, tiene que tener elementos de protección. Es un requisito de la ley del tránsito y la ley de convivencia vial. ¿Qué proponemos? Que cada un tiempo, por ejemplo, los 6 meses, los repartidores que tengan 6 meses de servicios efectivamente prestados, tendrán una bonificación de reemplazo de los elementos, porque los cascos y las rodilleras y las coderas se gastan. Entonces esto tiene que ser una constante. Tampoco satisface el hecho de que se entregue un casco una vez, porque ese casco después también va a vencer, tiene fecha de vencimiento. Entonces creemos que ahí se puede haber una solución. Insisto, el tema no es lo que está en discusión, sino que el cómo. Creemos que se puede perfeccionar bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? Hoy día, como está este proyecto, tendríamos el estándar más alto a nivel mundial de las regulaciones modernas. No existe hoy día una regulación que llegue a cubrir y a proteger de una manera tan holística y en términos de montos que sea tan elevado. Bien, esa sería la situación. Y ese es un hecho que me gustaría recalcar a esta comisión para que dimensionemos el paso que se estaría dando en materia legislativa en un tema que es hoy día debatido a nivel mundial. Y por último, para terminar, es justamente no perder de vista al principal elemento de una regulación, que son las personas, los que van a justamente beneficiarse de una regulación moderna. Y sobre esto, tengo 3 estudios que son los más relevantes. Hay 2 que ya lo habíamos compartido previamente y está el de Ipsos, que es nuevo. La Comisión Nacional de Productividad, el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, ambos del año 2019, y el de Ipsos, llegan prácticamente a 3 conclusiones que las hemos visto de manera constante hoy día en las presentaciones de los distintos intervinientes. Primero, quienes hoy día generan ingresos utilizando las plataformas tienen un altísimo nivel de satisfacción. La Comisión Nacional de Productividad tiene un 74% de los repartidores y los conductores recomendarían a otros usar la app. El Banco Interamericano de Desarrollo, 77% se declara satisfecho usando la aplicación. Ipsos dice que un 87% está contento con su experiencia y la recomendaría a otros. Estamos en torno a el 80 y tanto % de nivel de satisfacción. Eso es altísimo. En general, cuando se pregunta en el sector de empresas
Una buena satisfacción es sobre 60. Sobre 70 ya es espectacular. Es decir, estos mismos estudios, que son independientes, que han recogido en distintos momentos del país, resaltan eso. Lo segundo, algo que Carol también lo comentó en su presentación, flexibilidad y autonomía es la necesidad principal de las personas que utilizan la tecnología. En la Comisión Nacional de Productividad, 84% usa la app de Uber para ser su propio jefe y manejar sus propios tiempos. Banco Interamericano de Desarrollo, 63%, tener mayor autonomía es el principal motivo para usar la aplicación de Uber. Y por último, Ipsos, diciembre del año pasado, flexibilidad horaria y en zonas donde presta servicio es el atributo más relevante. Es autodeterminarme dónde quiero estar, qué servicios quiero entregar. Y creemos, por cierto, que la fórmula que es más innovadora y que sigue justamente el racional de las regulaciones más modernas, va en esa sintonía. Y por último, la pregunta de qué debería incorporar la regulación. Cuando se le pregunta eso a socios conductores y a repartidores, la respuesta también nos da luces de qué es lo que quieren las personas de la ley. Quieren seguros, quieren protección y quieren acceder al régimen de protección social. Eso creemos que sí está cubierto absolutamente, como lo pudimos ver en la comparativa de regulaciones que les mostré hace un momento. Esa es mi presentación. Agradezco mucho el tiempo, señor presidente, y bueno, quedo atento a cualquier duda o consulta que pudiera surgir. Muchas gracias. ¿No vino entonces Fernando Gallardo? No está. Muchas, Nicolás, y también agradecer por adecuarse al tiempo, ya que nos quedan 25 minutos y nos queda la última presentación del día, que es don... presidente, no hay nadie más, no se hizo presente don Fernando Gallardo, que venía como por la organización de repartidores. Ya. O sea, se excusaron dos hoy día. Así es. Se excusó uno, pero Perfecto. el otro no se hizo presente. Sí, pensé que lo había visto conectado en algún momento. Bien, bueno, entonces damos por finalizadas las audiencias, las intervenciones, pasamos a las preguntas de los diputados y diputadas, si es que hay. Me imagino que la verdad que fueron bastante claras todas las presentaciones. Nosotros hemos escuchado bastante posiciones en relación a este proyecto, porque ya nos tocó legislar como comisión el proyecto que salió de esta comisión, que se presentó en la Cámara de Diputados y ahora viene este el Senado. Entonces ya, por decirlo en buen chileno, estamos bien a caballo respecto al tema. Pero igual, le ofrezco la palabra por si hay dudas. Quizás el subsecretario me pide la palabra, quiere... Sí, presidente. Bueno, muchas gracias. Saludarlo a usted, saludar a los diputados y diputadas que nos acompañan. Agradecer a los expositores. Creo que las 4 presentaciones de Carol, de Javier, de Nicolás y de Felipe fueron súper potentes. Yo creo que es bueno que estos temas, yo lo conversábamos el otro día, presidente, yo le digo, de esto venimos hablando hace rato ya, y yo sé que ya estamos en la última audiencia para que podamos legislar. Lo decía muy bien el representante de Uber. Si Chile legisla esto, porque hoy día hay mucha jurisprudencia en el mundo, pero legislación hay muy poco, y eso creo que es importante aclararlo. Y así como lo dijo el Senado, este es un proyecto, usted sabe, presidente, viene aprobado prácticamente de manera unánime en el Senado, y en el Senado se recalcó eso, que podemos ser innovadores legislando esta materia y legislándolo bien. Yo agradezco las presentaciones, creo que todas son muy completas. Agradezco esta mirada también más integral, ¿cierto? Porque a veces uno se centra en determinada legislación que para el efecto de lo que uno quiere le conviene, ¿cierto? Para defender una idea u otra. Y creo que esta mirada más universal, señalando varios países, creo que da cuenta, y en esto creo que no hay doble mirada, de que lo que se está proponiendo en Chile, en el proyecto que nosotros como Ejecutivo estamos patrocinando, que es el proyecto que viene del Senado, que se aprobó unánime en la Comisión de Trabajo del Senado, se aprobó unánime en la sala del Senado, y viene del trabajo de una mesa técnica tripartita, con representantes de trabajadores, de empleadores, donde recibimos distintos expositores extranjeros, recibimos a 3 destacados académicos españoles que han liderado este tema, por ejemplo, la profesora Luz Rodríguez, que es de OIT, que hoy día lidera estos temas en España. Creo que nos dan una visión súper completa. Yo solo, presidente, quería decir 3 o 4 cositas muy simples para lo que nos viene para adelante en esta materia. Primero, creo que lo destacan los expositores, es un error tratar esta materia bajo la lógica laboral tradicional. Lo dice el informe de la mesa técnica, las respuestas tienen que ser innovadoras y no pueden ser ni bajo las lógicas laborales tradicionales ni bajo las lógicas civiles tradicionales.
pretender que se siga la lógica laboral tradicional es no entender hacia dónde va el mundo y no entender cómo funcionan las plataformas. Segundo, es un error pensar que todas las plataformas funcionan igual. Hemos escuchado diversas plataformas y aquí las plataformas operan de manera distinta y por lo tanto tenemos que ser inteligentes en cómo planteamos una regulación general que entienda las diversidades que tiene cada plataforma, porque por lo demás, y lo dijo muy bien Carol, no todas las plataformas se refieren a lo mismo. Hay plataformas de transporte, hay plataformas de reparto y hay otras plataformas. Aquí se tomó una definición en su momento en el Senado, y no en el Senado, en la mesa técnica, en la cual participó la CUT y la CPC, por decir algunos actores, sobre qué sistema de plataforma vamos a regular. Tercero, creo que un error también pensar que no aparecerán nuevas plataformas en el futuro. Y por eso que esto hay que mirarlo de manera innovadora, porque lo que legislemos hoy no puede ser que en un año más quedemos anacrónicos con la regulación. En cuarto lugar, es un error también desconocer lo que opinan la gran mayoría de los trabajadores. Yo creo que se han dado varias encuestas. La propia OIT sacó una encuesta hace poquito atrás, que lo han manifestado algunos de los expositores, donde el 83% de los trabajadores desea tener esta autonomía y esta independencia. Yo creo que eso es importante en esta discusión. Si hablamos de trabajador dependiente o independiente, creo que haríamos muy mal que los que tenemos que legislar, el Congreso y el Ejecutivo como colegislador, no escuchemos la voz de los trabajadores y los trabajadores de manera mayoritaria. En todas las encuestas, y se han dado varias, prefieren y desean mantener esta autonomía. Y lo último, creo que también es un error pensar que este tema está resuelto en materia internacional. La jurisprudencia es cambiante. Algunos defendían en su momento la ley de California, diciendo la ley de California propone la laboralidad, luego hubo una consulta, se dio vuelta. Hoy día la ley de California no habla de laboralidad, habla de independencia. Varios de los que hablaban de la ley de California guardaron santo silencio después. Lo explicaban también recién respecto a la ley de Inglaterra. En Chile se comete un error a veces cuando se traducen las cosas literales y no se conoce el fondo. En Inglaterra efectivamente están los workers y están los employees. Los employees son lo que nosotros conocemos como los trabajadores laborales dependientes en Chile. Los workers son una categoría intermedia bastante más parecido a los trabajadores independientes que a los dependientes, y en eso también hay bastante consenso. Y así en otros países del mundo. Francia, que regula esta materia y la legisla, de los pocos países que legisla esta materia, tiene una legislación mucho más parecida a la que estamos proponiendo en este proyecto que viene del Senado. Y por lo tanto, presidente, toda la disposición a seguir debatiendo estos temas. Creemos que ya las cartas están sobre la mesa, entendemos que van a haber un par de sesiones de audiencias más, pero creo que el desafío que tenemos es regular esto de manera innovadora, de manera no tradicional, protegiendo a los trabajadores, protegiendo sus derechos. A mí me gustó mucho ese cuadro que se muestra respecto de los puntos que este proyecto regula y que quedamos, creo que, en un lugar de vanguardia a nivel mundial, porque al final del día lo que queremos es que este sistema, que hoy día ha sido muy positivo, que ha sido bien evaluado, que ha ayudado a algunos a complementar ingresos y a otros derechamente a que sea el ingreso que tienen, pueda seguir obviamente existiendo y los trabajadores obviamente se vean protegidos en sus derechos, ya sea que ellos opten por la modalidad dependiente o independiente. Y aquí quería hacer un comentario. No es que la empresa los clasifica, a propósito, presidente, por su intermedio, la presentación de Carol, ella decía que la empresa clasifica si el trabajador dependiente o independiente. No, si aquí la empresa no clasifica. El proyecto de ley establece que las partes y el trabajador va a elegir el sistema que quieren y, en definitiva, si hay discrepancia respecto del tipo de vínculo laboral, quien va a decidir son los tribunales laborales, como ocurre en un Estado de Derecho, que son los tribunales quienes resuelven las controversias entre las partes. Muchas gracias, subsecretario. Bien, se ofrece la palabra a los diputados, diputadas, si hay... Señora Carol Morales, presidente. Diputado. La señora Carol Morales. Carol. No sé por qué no se activa esto. ¿Ahora sí me escuchan? Carol. ¿Sí? ¿Aló? Ahí lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, presidente. Ya que he sido citada varias veces, quiero decir solo un par de cosas, como matizar, ¿no? La primera es que me alegro de que los representantes de las empresas de plataforma aquí presentes planteen su disposición para colaborar con la elaboración de una política pública que sea capaz de resolver los principales desafíos en esta materia. Uno de esos desafíos, sin lugar a dudas, y que no solamente nos enfrentamos en nuestro país, sino que en el mundo entero, es la protección de las y los trabajadores. En ese sentido, me parece que es fundamental
que pongan a disposición los datos acerca de la cantidad de horas trabajadas, los ingresos efectivos, cuál es la permanencia, porque nos encontramos cada cierto tiempo con que esos datos aparecen de manera espontánea, ¿no?, en ocasiones como esta, pero el conjunto de los investigadores del país no tenemos ninguna posibilidad de acceder a esas bases de datos que, sin lugar a dudas, por el nivel de registro que tienen hoy día, nos permitiría hacer una fotografía de la realidad que nos permita tomar decisiones informadas. Esa es una principal limitación y que está hoy día en manos de las plataformas de ponerlas a disposición. Porque si es cierto todo lo que señalan, entonces, ¿cuál es el problema de que actores externos, independientes desde el mundo de la academia, podamos tomar esos datos y hacer nuestros propios análisis para poder solventar una discusión de la profundidad que todos acordamos que tiene la legislación en la materia? Primera cosa, que me parece que es profundamente relevante y que llamo a que eso esté disponible entonces, porque hasta la fecha no lo está. Y en segundo lugar, creo que es sumamente importante recordar una cosa, y es que, y por eso lo planteé en mi presentación acerca de la importancia de la flexibilidad y la autonomía para los trabajadores. Aquí, cuando se traen a colación los datos de las encuestas que dicen, sí, nosotros valoramos la flexibilidad de la autoorganización, no se traen a colación los datos que dicen que sistemáticamente la experiencia laboral de los trabajadores es que las plataformas restringen cada vez más esa posibilidad de autonomía y esa posibilidad de autoorganización de los tiempos. De allí es el malestar. Si no, no se explican las protestas que han ocurrido no solamente en nuestro país, sino que a nivel internacional y de manera sostenida en torno a este modelo de plataforma. No es por nada, es porque efectivamente hay unas condiciones iniciales ofertadas que no se sostienen a lo largo del tiempo y, por el contrario, que se deterioran. Y entonces, la fotografía de los trabajadores, sí, valoran la flexibilidad, debería venir acompañada con la evaluación de los cambios que se han producido de forma unilateral y arbitraria en el conjunto de las plataformas, porque sí, los trabajadores, sobre todo los conductores, que realizan una actividad que tradicionalmente es independiente, sí quieren ser independientes, pero independientes de verdad. ¿Sí? Y eso no se puede hacer bajo las actuales normas sobre las que se rigen, porque no tienen capacidad de poner un freno al deterioro de las tarifas y al aumento de las comisiones, por ejemplo. Por eso en mi presentación digo que respecto de las condiciones de trabajo de los conductores, por ejemplo, si no se va a aceptar la laboralidad, cosa que es una discusión en la que nos metemos ahí con todos estos datos, ¿no? Ninguna de las medidas que se propone garantiza mejores condiciones para los trabajadores, ni garantiza tampoco que se sostenga la autonomía, la autoorganización de los tiempos. No las garantiza. Y en el caso del reparto, los trabajadores legítimamente quieren autoorganizar sus horarios, pero la propia aplicación dispone penalizaciones que no están mencionadas, no están puestas sobre la mesa aquí, pero que dan cuenta del malestar de los trabajadores a lo largo de su experiencia de trabajo. Entonces yo llamo a que para zanjar esta discusión con la colaboración de las empresas se pongan a disposición los datos de los trabajadores, de las jornadas, de las remuneraciones, porque sobre esa base es que podemos tomar decisiones de política pública que vayan más allá de los intereses particulares de cada uno de los actores presentes. Muchísimas gracias, señor presidente y diputados y diputadas de la comisión. Muchas gracias. Bien, no hay más preguntas, parece. Mire, nosotros estamos justo en una sesión paralela con la prórroga del estado de excepción. Por eso, diputados dentro, Sali, hay muchos allá también, porque todas las sesiones son importantes, pero esta también tiene una importancia mayor por lo que está viviendo el mundo, y Chile principalmente. Por eso la mayoría de los diputados están interviniendo en la sala. Así que, pero bueno, como le dije yo, nosotros ya hemos escuchado bastante con los dos proyectos, así que yo creo que sus presentaciones quedaron en la comisión también, eso es importante, y cualquier duda que tengamos, pucha, le haremos la pregunta correspondiente a través de los conductos regulares. Así que yo le agradezco la disposición de ustedes de haber venido hoy día a la comisión, de haber expuesto, de haber dado su punto de vista, y eso, y sin más, ¿no es cierto? Yo creo que vamos a tener, subsecretario, una sesión más, sí, y yo creo que ya el 6 deberíamos estar votando. Para el día 20 también quizás estar votando el proyecto de gratificaciones por los plazos que veo y la cantidad de audiencias que nos han pedido. Pero en este proyecto yo creo que una sesión de audiencias más
ya estaríamos en disposición de poder empezar a votar, ¿ya? En Bueno, general y en particular. Sí, gracias, presidente, nuevamente. Agradecer nuevamente las 4 exposiciones. Además, el profesionalismo de todos al traer datos que se agradecen, ¿cierto? Datos, opiniones, etcétera. Podemos divergir a lo mejor en algunos puntos, pero se agradece los insumos para la comisión para que podamos después resolver los diputados, obviamente el Ejecutivo como colegislador apoyando en esa tarea. Así que gracias, presidente, y nos despedimos. Así es, muchas gracias Javier, Felipe, Nicolás y Carol por la comisión, y habiéndose cumplido el objetivo de la comisión se levanta.